Luego, ¿qué nos estabas diciendo de lo de las batallas de gallos? Creo que me he quedado por ahí. Sí, contaba que a colación un poco con lo que me has dicho, justo esta mañana compartía un tuit de una chica que es una figura pública relacionada con el ámbito de la, del freestyle y demás, en la que daba a entender un poco que tienes que, para pertenecer al hip hop y para ser una especie de miembro real de esta cultura o de este movimiento, tienes que pensar de una determinada manera, reivindicar unas determinadas cosas y denunciar otras cosas muy concretas. Y si no, pues que pierdas un poco la esencia y que no tiene mucho sentido que pertenezcas a este grupo. Entonces, esa es la visión establecida en el rap. Imagínate, pues no sé, gente que de repente rompe con ese discurso y defiende ideas más liberales, defiende el libre mercado, defiende la meritocracia, defiende el capitalismo, algo que tiene tan mala prensa, aunque esté sustentado en los hechos, en los datos y en el sentido común, pues te van a caer palos por todos lados. Te van a caer palos por todos lados. Entonces, claro, si una persona pública está fomentando ese tipo de discursos, es el mayoritariamente aceptado y tú de repente estás contradiciendo Claro. o diciendo otro tipo de mensajes, claro, al final eres el apestado y eso repercute a la hora de, bueno, pues colaboraciones, mala imagen, lo que te dije antes, básicamente. ¿Y por qué crees que el sector cultural está tan politizado? O sea, ¿hay alguna explicación? Aparte, bueno, puede ser la subvención o la educación, pero ¿hay algún motivo por el que sea totalmente de izquierdas? Porque si uno ve los Goya, parece a veces más un mitin del PSOE o de Podemos que una fiesta del cine. Bueno, aparte de lo de las subvenciones, que eso no hay nada más que sumar dos más dos. Yo creo que es una especie de extensión a lo que pasa en nuestra cultura. Tú puedes decir abiertamente que eres de izquierdas y no te va a pasar absolutamente nada. Nadie te va a señalar con el dedo, nadie te va a juzgar, pues bueno, estás en el lado de los buenos porque han ganado un poco la batalla cultural. Sí, sí. Entonces se sustentan en eso. Entonces eso por un lado. Por otro lado, pues bueno, pues sabemos que hay distintos estudios que dicen que la gente más adolescente y demás, pues suele ser de izquierdas porque tienen esa cosa más reivindicativa y demás, y que a medida que creces, pues te vas haciendo un pelín más conservador. Eso es más o menos la teoría. ¿Qué pasa? Esta gente en la cultura empieza desde muy chiquititos, pues eso, pues el gobierno y no sé qué, y los fachas y tal y cual y cual. Y luego cambiar de discurso es complicado, Claro. ¿sabes? Entonces, o sea, si ya es complicado que la gente tenga más o menos una mente flexible para cambiar de ideas, imagínate que cambias de idea y encima tienes el valor para transmitirle ese cambio de ideas a tu público. Es que no les sale rentable salir de su zona de confort. Es que están. Y que luego, además, también, ese es el segundo factor. Y el tercero, diría yo, que si te pones a hablar un poco, pues de política o de economía, yo no soy ningún experto, ¿eh? O sea, yo intento tener unas ideas más o menos básicas para entender un poco el mundo, pero, pero es que la gente no tiene ni idea de lo que habla. La gente no tiene ni idea. O sea, la gente es súper reivindicativa con esto, con lo otro, pim, pam, y en cuanto les hablas de tres o cuatro temas, incluso de conceptos tan básicos como qué es izquierda, qué es derecha, qué es tal, se pierden, no lo saben. Simplemente, pues eso, como han ganado la batalla cultural y están en el lado de los buenos, ya está, Sí, ya repiten está. un mensaje. A Claro, mí me sorprende de la izquierda, no sé si compartes tú esta visión, porque siempre intentan vender como que son revolucionarios, que ellos van contra todo, y realmente son los más oficialistas del mundo, porque al final defienden, pues eso, el Estado y más Estado. No hay más tutía, porque si uno mira, por ejemplo, yo qué sé, el programa de Podemos, bueno, puede ser, yo creo que un partido antisistema no son, porque si ya te digo,
Ahora mismo el gasto público en España es el 42% del PIB. ¿Qué quiere llevarlo Podemos? ¿Al 50, al 60? Al final es un 20% más. Tampoco es un antisistema, es al final avanzar todavía más en el sistema, ¿no? Pero yo creo que han conseguido eso de decir, bueno, mira, nosotros os vendemos la revolución, pero en realidad son los más oficialistas del mundo. Sí, de hecho esto se puede también ver en cuanto al feminismo, que su discurso es súper revolucionario y súper de antisistema y demás, pero ¿qué antisistema vas a ser si estás sustentado y promocionado y por medios de comunicación, partidos políticos? Todo el mundo está detrás de ti porque saben, porque vamos a ver, por un lado las empresas, cuando Zara te hace una camiseta que pone feminist, y por otro lado el gobierno quiere cambiar leyes y demás para eso, pues lo que están comprando son votos, clientes. ¿En serio me vas a vender eso como una especie de revolución? Es que no tiene ni pies ni cabeza, no tiene ni pies ni cabeza, pero en Sí, pero yo su... creo que es producto que somos una sociedad demasiado infantilizada o nos quieren hacer demasiado infantilizados y al final te venden la revolución y tú dices, bueno, como somos la generación sin tragedias, sin guerras, sin todas estas cosas, pues bueno, nos comemos el rollo de que estamos siendo revolucionarios y al final estás defendiendo que te dan más impuestos, o sea, que te den más subvenciones y que te cobren más impuestos, ¿sabes? Efectivamente, es un poco el bucle este de que tiempos difíciles crean grandes personas y tiempos fáciles crean personas incompetentes, el círculo de nunca acabar, que esas personas incompetentes al final acaban propiciando los tiempos difíciles de nuevo. Y Bien, de hecho yo creo, y perdona que te sí, sí. corto, yo creo que esto que ha pasado en cuanto a la pandemia y demás, yo creo que ha sido una especie de cura de humildad para toda la sociedad, para que nos demos cuenta realmente dónde están los problemas de verdad. Y uniéndolo un poco también con el sector cultural, en cuanto al cine y la música y demás, por ejemplo, hablando un poco, por ejemplo, del movimiento del apagón cultural. Uniendo un poco esos dos temas, yo creo que se ha visto, ese tipo de movimientos del apagón cultural yo creo que es una mezcla de, es como multifactorial. Se debe un poco a la soberbia de esta gente, por un lado, a la arrogancia, por otro. Un poco también a llamar la atención, a decir, hacernos casito, y otro también a decir, a darse cuenta de que este tipo de gente que parece que está endiosada, no son tan importantes como se piensan que son. No eres una necesidad básica en la sociedad. Y lo digo yo, que hago música, que hago cortometrajes, hago mediometrajes, me encanta la música, me encanta el cine. Creo que es de las cosas más bellas que ha hecho el ser humano en toda su historia, el arte, pero no somos primera necesidad. Entonces ha sido como una especie de llamadita de atención, rollo, hacernos casito mientras hay gente que se está dejando literalmente la vida, que no para de trabajar y ¿sabes qué? Que al final yo creo que, bueno, al final parece que cedió un poco el gobierno y por eso como que recularon un poco en ese movimiento, pero han visto que no son tan necesarios como se piensan que son. Y la verdad es que me alegro. Y con todo esto del apagón cultural, que además sacaste un comunicado que me gustó mucho, claro, yo pienso, al final lo que necesita un poco el sector es dejar de vivir de subvenciones y si al final tú haces un producto bueno que interesa al público, va a ser rentable, ¿no? Al fin, porque estamos viendo que en España se hacen muchas películas que reciben un dineral y que luego van a verlas que 10.000 espectadores, que es una vergüenza. Efectivamente, efectivamente. De hecho, eso luego ocasiona sus problemas y demás bueno, que ahí están. Yo creo que tendría que ser como cualquier... A ver, tú puedes pedir y conseguir de un lado, conseguir de otro, pero yo creo que debería trabajarse como cualquier empresa privada. ¿Por qué? Porque es que eso, además, la competencia va a hacer que hagas mejores películas. O sea, si Claro, tú sí, haces una sí. película que no ha funcionado y arriesgas y pierdes, a la siguiente, en vez de tardar un mes en escribir el guión, vas a tardar un año. Y le vas a poner más mimo a tu producto y tal vez
guste más, tu propia oferta. O sea, no sé, yo creo que al final, además yo creo que esta gente se ha quitado la careta completamente. Antes era como, antes hace 2, 3 años, estaba igual de politizado que está ahora, pero lo decían un poco como a regañadientes, metían su discursito de manera medianamente sutil, critico a este, alabo a este, me acerco más a un lado, me separo un poco más del otro. Pero lo que ha pasado este año en los Goya con Eduardo Casanova pidiendo abiertamente más dinero Sí, para sí. financiar o sea, es que me explota la cabeza, es que no lo puedo entender. No lo puedo entender que encima les compren este discurso. Es como, ¿veis esto? Los Goya, para poder hacer esto, necesitamos dinero público y necesitamos que se financien más películas y demás. Un poco hablando antes de que se piensan que son necesarios, que son una especie de necesidad primaria como el comer. Pues mira, no, tus películas no son necesarias. De hecho, los números dicen todo lo contrario, que ya ha tenido un par de batacazos en taquilla bueno, que más vale que le diese vergüenza después de lo que ha pasado con sus productos y sus proyectos, Sí, sí. estar hablando de estos discursos. Sobre lo de Eduardo Casanova que comentabas, al final yo creo que todo nos lleva al mismo puerto. Si tú tienes un producto bueno, no tienes que depender del Estado, porque hemos visto que la cultura es rentable. O sea, si no, no estaría ahí Netflix y ganaría lo que gana, ¿no? Si tú haces un producto bueno, haces La Casa de Papel, vas a ganar dinero. Efectivamente, la demanda está ahí. O sea, tampoco quiero que se me malinterprete. Como dije antes, yo me dedico a esto. Para mí es súper importante el arte en la sociedad. Otra cosa es que considere que no es como el comer, pero evidentemente hay una demanda enorme de música, de cine y demás. Coño, búscate tu hueco. Arriesga, arriesga tú. O sea, es que es que también por este tipo de cosas se ha creado esta dinámica de subvención, de pido por aquí, de pido por allá, no hay competencia, no hay rentabilidad. Entonces se acomodan. Claro, es que, ¿qué van a hacer? Pues pedir, Claro. pedir. Luego en el sector del rap, que es en el que vosotros estáis, bueno, más en el grupo, tú y tal, todavía se notará más porque, claro, yo veo el sector del rap en España, está Arcano, está gente como Valtonic, creo que todavía lo tenéis todavía más difícil, ¿no? Sí, bueno, si en ámbitos generales está, está la cultura ideologizada, en el rap mucho más. En el rap mucho más. Yo creo que, bueno, el rap siempre ha tenido un componente un tanto sectario, sobre todo en España, desde, pues desde el 95, así que empezó a crearse este movimiento aquí, importado un poco de Estados Unidos y demás, pues siempre han sido un tanto sectarios. Siempre su discurso ha sido pues si haces X tipo de rap o cantas en los estribillos, haces fusión de géneros, tocas instrumentos reales, pues no eres rap real, no eres rap real. ¿Qué pasa? Que al final el mundo, la sociedad, les ha cerrado la boca porque, bueno, pues hay gente del rap con muchísimo más peso que ellos que ha hecho todo eso que criticaban. Entonces, y la música evoluciona y demás. No les ha tenido más huevos que callarse y asumir, básicamente. Pero cuando se han quitado este discurso sectario en cuanto a la música, pues ahora están con la ideología. Ahora no puedes ser rapero si no eres de izquierdas, básicamente. Pero, o sea, ni siquiera ya decir, pues los fachas o de derechas o conservadores o no sé qué. No, no, ni liberal, ni de centro, ni nada, nada, nada. Tienes que ser de izquierdas y comulgar con un discurso único para ser aceptado. Eso es básicamente lo que pasa. Si no, eres el demonio. ¿Y tú crees o sea, los liberales de alguna manera podemos dar la batalla cultural? Yo, a ver, yo creo que nuestras ideas realmente lo que están es mal vendidas, porque lo que está defendiendo es que
no te impongan ninguna ideología y que te dejen desarrollar tu proyecto de vida sin que el Estado te frene, que al final son las bases del liberalismo. Oye, mira, Estado, estás aquí, pero déjame a mí realizar mi proyecto de vida sin que tú me tengas que decir cómo quiero vivir, ¿no? Y al final son ideas que dices, joder, si es que realmente estás defendiendo la libertad. Y yo creo que los liberales, como crítica lo digo, y lo puedes decir tú también, como que hemos dejado de un lado totalmente eso y nos centramos, bueno, sí, en economía llevamos razón. Sí, yo creo que es clave. Esto que acabas de decir es clave. Las ideas liberales, por lo que sea, bueno, por lo que sea, no. Hay varios factores que determinan por qué, pero no se venden bien. No se venden bien. No, es verdad que como que nos centramos un poco en esa faceta económica de, bueno, nuestra teoría económica como es perfecta y a lo largo de la historia es la que ha demostrado que es la más funcional de todas, en esto llevamos razón. Pero es que, vamos a ver, entre muchísimas comillas, el multiculturalismo, la diversidad, demás, esas son ideas fundamentalmente liberales. Lo que pasa que pues se han apropiado de ellas la izquierda, el liberalismo también está asociado a la palabra capitalismo, que tiene muy mala prensa. Eh, Además es que esta gente en realidad tiene una especie de alma totalitaria que intentan camuflar de muchas maneras, pero que al final se les ve el plumero. No son ni tan tolerantes ni tan diversos como ellos mismos se piensan que son. Están a años luz de que, bueno, todos tenemos un poco una visión de nosotros mismos mejor de la que en realidad tenemos. Pero esta gente en concreto que además es como que abanderan el moralismo y el buenismo. Es que es una contradicción continua entre lo que dicen y lo que hacen. Es que no se sustenta por ningún lado. O sea, ¿Y tú tú cómo no me crees puedes estar... Sí, sí, no, te iba a Dime, preguntar dime. que cómo crees que se puede ganar la batalla cultural o cómo se puede dar, por lo menos, porque yo creo que ahí estamos totalmente desaparecidos. Bueno, yo creo que hay algo con lo que contamos y, y con lo que no cuentan ellos, que es el sentido común. Yo creo que esto, tanto en el aspecto social como, como en el aspecto económico, es que la teoría liberal, por un lado, es compleja y por otra, entendámonos, es lo más simple del mundo. Sí, Vamos a sí, ver, no gastes más de lo que ganas. Sé tolerante, respeta, eh, deja libertad, libertad de expresión. O sea, son fundamentos que yo creo que todo el mundo adoptaría como buenos, pero por alguna razón, pues lo que hablábamos antes, al final la batalla cultural la están ganando. Eso no quiere decir que dejemos de dar la guerra. Sobre todo, pues lo que te digo, porque el sentido común está de nuestro lado. claro, no, sí, totalmente. Yo creo que tienen que venir por dos patas, la cultura y la educación, al fin y al cabo, porque el sistema educativo ahí sí que es la clave, para mí es la clave fundamental. Aparte, bueno, sí puedes decir los medios de comunicación, tal cual, sí, pero el sistema educativo es la clave. Mientras que esté en manos del Estado al 100%, es muy complicado que ahí se pueda introducir un pensamiento crítico contra el Estado. Sí, sin duda, sin duda. Decía, hay un vídeo muy interesante de una conferencia de Antonio Escotado en la que, bueno, básicamente se titulaba algo así como por qué no nos enseñan esto en el colegio? Y bueno, pues hacía una argumentación de por qué todos tenemos muy claro lo que ha hecho el nazismo a lo largo del siglo XX, pero no tenemos tan claro lo que ha hecho el comunismo. Entonces eso nos ha hecho ver a lo largo de estas últimas generaciones que esos totalitarismos de izquierdas no son tan malos. Vale.
No, te iba a preguntar ahora por el tema de las redes sociales, porque claro, eso es un Twitter y demás, es un hervidero. Ahí notáis mucho, digamos, la gente en contra, los haters. Sí, hay de todo. Al final, las redes sociales, evaluar lo que pasa en las redes sociales es un tanto complejo porque yo creo que al final todos nos formamos como una especie de cámara de eco en la que nos rodeamos un poco de las opiniones más o menos con las que estamos de acuerdo. Yo creo que eso es un error. Intento trabajar en ello y seguir también a gente a la que bueno, tampoco voy a seguir a gente que considero que su discurso es totalmente absurdo, pero sí que puedo aprender cosillas. Por ejemplo, Twitter eh, es como, yo tengo la percepción de Twitter como que hay muchísima gente de izquierdas ahí metido. Pero sin embargo, YouTube, al parecer, hay más youtubers críticos con la izquierda, liberales y demás. Entonces, hacer un análisis de las redes sociales es un tanto complejo por estos factores que te digo. Al final, sí, es que hay de todo. Yo no noto que haya más hate que, que apoyo. Porque al final, pues bueno, pues sigo con todo lo que se está viendo por ahí. Sí, sí, sí. No, de eso te quería preguntar si habéis notado, por lo de las redes, si habéis notado todo esto, todas estas medidas que se han aprobado un poco, o intento de control de las redes sociales, si lo habéis notado vosotros, o ya no sé si tú en tu cuenta propia, en alguna que hayas conocido. Yo en mi cuenta propia no, la verdad. No he notado prácticamente nada. Sé de compañeros que, bueno, suben un vídeo y automáticamente desmonetizado. Pero es que eso ya pasaba antes. Entonces es como, bueno, yo sé de gente bastante crítica con este tipo de movimientos y demás que ahora mismo subsisten gracias a Patreon, PayPal, donaciones y demás, porque YouTube le escapa ¿Y tú crees prácticamente. que esto es por el gobierno o por política de la empresa, del propio YouTube? Yo creo que es, yo creo que es política de la empresa del propio YouTube porque les beneficia a la hora de los anunciantes. Es un poco lo que hablábamos antes de que todo está un poco relacionado unas cosas con otras. Pues alguien que es políticamente incorrecto, que no va contra el discurso que está bien visto, pues el X anunciante a lo mejor no quiere aparecer en ese vídeo. Entonces les coartan un poco y YouTube pues tiene mano dura con esas cosas. Es un poco lo que hablábamos antes del tipo de oportunidades y cosas que pierdes por, por manifestar este tipo de ideas. Sí, sí, no, totalmente. Además, yo creo que, pero a ver, yo tengo un poco de optimismo en este sentido, al pensar que por mucho que intenten controlar las redes sociales, es como poner un poco puertas al campo. Al final son, gracias a Internet, podemos hacer todo este tipo de cosas, hay más pensamiento crítico. Entonces, yo veo un Dios que, que puedan, digamos, copar, controlar, censurar todo esto, ¿no? Creo que al final Yo es algo imparable. sí, yo también soy optimista en este aspecto. Lo que pasa que es complicado porque, claro, si tú le pones mucho ímpetu a denunciar este tipo de cosas por redes sociales o por YouTube y demás, pero ves que tu trabajo no sirve para nada, que te meten un strike en el canal, que te desmonetizan un vídeo, que te que hay gente, o sea, hay muchísima gente crítica con este tipo de movimientos que no pueden utilizar Twitter, que se han tenido que crear otra cuenta porque les bloquean la suya, básicamente. Entonces, al final, crea cierta desesperanza y cierta frustración. Es normal. Yo intento ser positivo. Lo que pasa que veo cosas bueno, pues me hacen ser un tanto. mm, un poco reacio a decir, venga, va, si es que salimos adelante. Pero sí, hombre, a ver. Y para terminar, ¿tú crees que dentro de lo que es el mundo de la cultura hay motivos para el optimismo, para que se inicie un poco un movimiento más crítico con el Estado, con el gobierno?
Yo creo que va a depender un poco de... A ver, el futuro es incierto y ahora mucho más. Va a depender un poco de los intereses que tenga cada uno. Al final, pues lo que hablábamos antes, es que no es tan fácil coger y renunciar a tu paguita o a tu subvención o a tu estatus social bien visto y demás. No es fácil renunciar a eso. No es fácil. La gente, pues bueno, pues está en su zona de confort en la que no les falta un plato encima de la mesa, no les falta su sueldo y, y entonces renunciar a eso es complicado. Lo que pasa que si hay algo, aparte de, bueno, pues la propaganda o los medios de comunicación y tal, que puede llegar a cambiar las cosas, es la cultura, es el arte. Entonces, nosotros intentaremos dar la batalla en las medidas de nuestras posibilidades. Sí, a mí lo único que bueno, a veces pierdes la esperanza en todo porque dices, madre mía, nos vamos a la mierda. Pero por otro lado, hay veces que, yo qué sé, por ejemplo, los canales de YouTube, como el de Wall Street Wolverine o el de Infoblogger, todos estos, que tienen tantos seguidores, tantas visitas, a mí me da esperanza. A mí también, sobre todo, por lo que hablamos antes, que nos respalda el sentido común. Nos respalda el sentido común. Aunque mucha gente tenga alma servil y no quiera del todo coger las riendas de su vida y la responsabilidad, cuando tú se lo explicas, lo entiende. Lo entiende. Lo que pasa es que esto también va un poco relacionado a lo que tú muy bien decías antes de la infantilización de esta sociedad. La libertad, las ideas de la libertad llevan consigo la responsabilidad, o sea, es intrínseco. O sea, no se entiende una cosa sin la otra. Entonces, la palabra libertad es muy bonita, pero la responsabilidad no tanto. Claro. Eso también es más complicado de vender. Pero tú cuando se lo explicas a la gente, pues sí, estoy de acuerdo, pero a la hora de actuar y los hechos y demás, eso ya es más complicado. No, y que sobre todo hay un gran porcentaje, desgraciadamente, de gente con la mente cerrada, de decir, bueno, mira, yo voto a este partido por H o por B y siempre voy a votar, no soy crítico, me da igual a un partido que al otro. Pero ya no es cuestión de partidos, es simplemente pensar, bueno, ¿qué me están vendiendo como el Estado Salvador? Igual gestiono yo mejor mi dinero, mis recursos que el Estado, ¿no? Y yo creo que ese es un problema de que la gente es muy cerrada a veces de mente, de decir, bueno, estos son mis ideas y ya está. Sin duda, sin duda. Eso es uno de los grandes problemas. Da igual que esté cayendo agua, que hay gente que dice que no se está mojando. O sea, es que contra eso, ¿cómo luchas contra eso? ¿Cómo luchas contra gente que tiene una venda en los ojos? Es que solo depende de ella misma. Por eso también, aparte de fomentar el sentido común, hay que fomentar el pensamiento crítico, pero con el mundo que te rodea, con el entorno y contigo mismo. Cualquiera que esté un poco interesado en no sé, evolucionar como persona, tiene que estar súper comprometido con la verdad, con la verdad, no con los pajaritos ideológicos que tengo en la cabeza. No, sí, sí, totalmente. Por la entrevista y pronto seguro que nos vemos, podemos hacer otra y que no se corte.